11. 11, ya. Van a ir exponiendo de forma bien pausada y explicando claramente. Donde haya que explicar algo sobre la marcha, lo vamos a explicar. De repente yo voy a extender un poco el concepto. Y bueno, yo les digo donde tienen que parar un poquito, ¿ya? Luego que terminen de exponer, le vamos a hacer la ronda de preguntas a cualquiera de los participantes y con eso ya vamos haciendo las conclusiones del trabajo, porque vamos a sacar conclusiones también para ver qué es lo que hemos aprendido, ¿no? Bueno, adelante si están ya listos. Ok, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañero. El trabajo la exposición que nos tocó fueron los trabajos preliminares de una obra. Los integrantes del grupo son Canonciña, Micaela, Yilka, Severiche, Cadima, Raúl, Vidal, Olivera, Cristian, Villarroel, Yaruel, Jones y Ceballos, Barriga, John David. Como parte de la introducción tenemos que una vez aprobados los estudios de reconocimiento y la selección de las mejores rutas, se realiza la etapa de los trabajos preliminares de la carretera. Es decir, se lleva al cabo el trazo preliminar que no es más que la poligonal abierta. Ahí podemos observar una poligonal. Replanteo de alineamiento vertical y horizontal. Tenemos que tomar a entender qué es un replanteo para empezar. El replanteo podríamos decir... A ver, un ratito, por favor. Yo voy a extender un poquito el criterio. Trabajo preliminar es definición del eje de la carretera. El eje de la carretera, ¿cómo se determina? Se determina bajo dos conceptos bien importantes. A ver, alguien, si puede grabarla esta clase, grábela ya. Yo mucho cargo mi máquina. Grábela alguien que pueda grabarla, para que después en su examen pueda usted tener los argumentos necesarios como para poder responder algunas preguntas que son básicas. El replanteo de la carretera, es decir, el eje de la carretera se determina bajo dos conceptos muy importantes. Uno, nos dan las curvas de nivel, es lo primero que tienen que darnos, las curvas de nivel, y trazamos el eje bajo dos conceptos muy importantes. Uno, cuidando que la pendiente mínima sea el 12% en carretera. Y segundo, cuidando que por el trazo que estamos definiendo, el suelo no sea inestable, es decir, que no haya suelos muy malos, como por ejemplo arcilla, arcillas de alta plasticidad, lugares donde haya mucha humedad, ¿no? Entonces esos factores tienen que tenerlos muy en cuenta ustedes al momento de hacer el trazo de una carretera. La parte geométrica, cuidando la pendiente mínima en base a las curvas de nivel. Y segundo, cuidando que sobre el trazo haya material lo más bueno posible para no tener que hacer cambios de material en grandes extensiones y eso significa mucho costo, ¿no? Entonces, esos dos conceptos tienen que estar bien claros. ¿Se ha entendido, no? Sí, ingeniero. Ya. Sigan, por favor. Procediendo con la incógnita, ¿qué es un replanteo? Podríamos decir que es la operación contraria al levantamiento topográfico que consiste en plasmarlo en el plano de medición. ¿Qué instrumentos se ocupan? Los instrumentos que se ocupan para un replanteo se necesita instrumento de medida angular, taquímetro, teodolito, instrumento de medida lineal, distanciómetro, instrumento de medida conjunto, estación total o semitotal, instrumentos de medición de niveles, nivel topográfico, nivel láser, instrumentos especiales, plomada óptima y perfilómetro o GPS. En este caso, también actualmente se ha empezado a mejorar con el tema de usar el RTK. El RTK es un instrumento que nos permite verificar mediante coordenadas un alineamiento, ya sea del eje de la carretera. Embajador Pacolmo. ¿Qué tipos de replanteos tenemos? Tenemos el replanteo por coordenadas polares. El replanteo por coordenadas polares es requerido conocer las coordenadas de los dos puntos de referencia, el punto A de inicio y el punto B de final de la carretera, el cual podemos extraer de la IGM, que es el Instituto Geográfico Militar, con el que se maneja aquí en Bolivia.
También tenemos el replanteo de las abscisas y ordenadas. El replanteo de las abscisas y ordenadas se estaciona sobre el primer punto de coordenadas obteniendo mediante la IGM o con un equipo de RTK para verificar y visualizar los dos puntos de inicio de una carretera. Replanteo. ¿Cuáles son los errores más comunes que pueden haber dentro de un replanteo? Pueden haber el defecto en los materiales o herramientas empleadas, errores en la lecturación o interpretación por falta de comprobación o defectos de condiciones meteorológicas. En este caso, el error que puede llegar a haber dentro de una carretera más garrafal es el error en lecturación o interpretación por falta de comprobación. Si nosotros como ingenieros no tenemos a una persona a cargo o alguien que podamos contratar para la verificación del punto inicial de la carretera y el punto final, ahí vamos a tener un desfase completo al momento de estar ejecutando el proyecto. Trazos de una carretera. El trazo consiste en la ubicación de la poligonal de diseño de carreteras en los terrenos. Esto requiere que ubiquemos los puntos de intersección P1, que son las vértices de la poligonal, utilizando sus coordenadas de UTM. Sistema de referencia terrestre. Para todos los casos de replanteo de una figura en el espacio necesitamos un punto de referencia y ejes de referencia. A este sistema se lo denota como el nombre de datum. En geodesia, datum es un conjunto de puntos de referencia en la superficie terrestre en base de los cuales las medidas de la posición son tomadas. Esto quiere decir que mediante los equipos de estación total o equipos de RTK que tengamos para verificación del eje del trazado de toda la carretera. Sistema de coordenadas geográficas. Es un sistema de referencia que utiliza las dos coordenadas angulares, tanto latitud como longitud, expresadas en grados sexagesimales para determinar la posición de diversos puntos sobre la superficie terrestre. Sistema de coordenadas UTM. El sistema de coordenadas UTM es un sistema basado en la proyección cartográfica transversal del Mercator. Las magnitudes de un sistema UTM se expresa en metros únicamente al nivel del mar. Diseño geométrico. El diseño horizontal especifica, informa acerca de la planimetría como del eje de la carretera o curvaturas horizontales sobre el ancho. El eje de la carretera se detalla en la vista en planta del proyecto horizontal que se encuentra en los planos. Este eje está compuesto por alineamientos horizontales rectos, enlazados por alineamientos horizontales curvos, y este eje se encuentra seccionado partiendo del punto inicial de la carretera, PO, cada 20 metros o menos hasta llegar al punto final de la carretera PF. Las curvaturas circulares simple es la que prevalece en el diseño del proyecto. Diseño vertical. Específicamente informa relacionada a la altimetría, como el perfil longitudinal, curvas verticales o peraltes, etc. En el perfil longitudinal se detallará los alineamientos verticales, su gradiente, longitud, así como las curvaturas verticales, como sus parámetros más importantes y cotas respectivas. Se denota la línea roja que se presenta el perfil del terreno natural sobre el que se construye el proyecto, que a su vez será denotado por una línea negra. Ahí podemos observar cómo están realizando una verificación o levantamiento del área de una carretera, para un diseño de una carretera. Ahí para nivelar prácticamente lo que es una carretera una vez estando en su nivel, ya sea en una capa base final para poder pavimentar. Ya. A continuación, un ratito, por favor. A ver, la diapositiva anterior. Vamos a dejar bien claro esto. Le había dicho yo que definimos el eje de la carretera tomando en consideración dos aspectos muy importantes. Las curvas de nivel que nos van a... Ya ustedes han hecho proyectos en carretera 1, ¿no? Diseño geométrico, ¿o no? ¿Sí? Sí, ¿Han hecho ingeniero. proyectos? ¿No han hecho o han hecho?
Sí, ingeniero. Ya. Entonces, ahí ustedes han podido verificar que lo primero que le dan a uno son las líneas de curvas de nivel. Con esa línea de curva de nivel yo trazo mi eje de carretera poniendo en consideración dos aspectos. Uno, primero tengo que marcar el punto de inicio y el punto final de mi carretera. De dónde a dónde va a ser mi carretera. Y después me voy buscando las pendientes mínimas. Es decir, pendientes suaves, teniendo como pendiente máxima el 12% que es la normada para carretera como pendiente máximo. Ese es un aspecto. Y el otro, tengo que saber qué tipo de material tengo por ese eje. Si las pendientes me dan, pero el material es sumamente malo, tengo que alterar o tengo que trasladar mi eje de carretera hacia más allá, hacia más acá, buscando siempre que haya relación entre las pendientes mínimas y un buen suelo para que no nuestros gastos no sean muchos, porque todo repercute en el aspecto económico, ¿no? Entonces esos dos aspectos son muy, pero muy importantes. Una vez ya hemos definido el trazo, como yo, como decía su compañero, ya defino mi poligonal abierta, ¿no? De dónde a dónde va mi carretera. Entonces, ahí ya viene el diseño de horizontal y el diseño vertical. Esto se llama planimetría y esto se llama altimetría. La planimetría o diseño horizontal compone la georreferenciación de los puntos de mi carretera. Es decir, los puntos de intersección de la poligonal tengo que georreferenciarlos para el momento de hacer el replanteo, ya pueda yo transformar esas coordenadas georreferenciadas al terreno. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, tengo que georreferenciar esas intersecciones de la poligonal para después colocar en obra y hacer que esa sea su coordenada de cada uno de los vértices de la poligonal. Eso viene a ser la planimetría, conjuntamente el diseño de las curvas horizontales, ¿no? Y los peraltes que pueda tener en diferentes lugares para esas curvas horizontales. Diseño horizontal, entonces, compone la planimetría con los vértices de la poligonal georreferenciado y diseño de curvas horizontales y peraltes. Y luego viene el diseño vertical. Aquí el diseño vertical muestra para esa misma poligonal cuál es su perfil longitudinal, ¿no? El perfil longitudinal que puedan tener tanto de terreno natural como de la rasante, ¿no? Y eso va, ese perfil longitudinal se levanta puntos cada 20 o cada 40 metros, ¿no? Depende de la longitud o depende de la horizontalidad también del terreno natural. Entonces se levanta cada 20 o cada 40 metros y se elabora el perfil longitudinal. Entonces estamos hablando del perfil longitudinal y estamos hablando del diseño de las curvas verticales en el diseño vertical. Perfil longitudinal, rasante y diseño de las curvas verticales. ¿Se ha entendido, jóvenes? Sí, ingeniero, se entendió perfectamente. Sí, ingeniero. Ok. Ya, Sí, entonces, como resumen, diseño horizontal, planimetría, curvas horizontales y peralte. Diseño vertical, perfil longitudinal de terreno natural, perfil de rasante, ¿no? Y curvas vertical. ¿Ya? Siga, compañero. Ok, ingeniero. Adjuntando a parte de la información, en el momento que ya tengamos el punto inicial y el punto final de la carretera, lo que vamos a requerir va a ser hacer un levantamiento respectivo de todo el área de terreno que se va a ocupar para hacer justamente el diseño de la carretera. Eso se va a requerir para ver los volúmenes de materiales que se va a usar para ver, como usted indica, ingeniero, la pendiente máxima, que es del 12%. En lo posible, evitando tener una pendiente máxima y también corroborando con los materiales que hay dentro de la carretera que se va a replantear. A continuación, Adelante. mi compañero expondrá el área de banco de préstamo. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañero. Yo voy a seguir exponiendo. Banco de préstamo. Los bancos de préstamo son determinados a través de la interpretación y el estudio de mapas geológicos de la zona del proyecto. Los materiales o agregados que forman el banco de préstamo son los volúmenes adicionales a los volúmenes provenientes de la excavación y la explanación. Para esto seguimos ciertos pasos que son el topógrafo marca el área en el que se encuentra el yacimiento, ubicado en los A ver un puntos ratito, específicos del plano. un ratito, por favor.
Un ratito, por favor. ¿Para qué se ubica banco de préstamo? ¿Para qué nos sirve en la obra? El banco de préstamo, ingeniero, nos sirve para sacar materiales que se va a requerir para el diseño de la carretera, ya sea para una subbase, una capa base o un mejoramiento de suelo. Justamente se hace una extracción, se manda a una persona del laboratorio prácticamente o de la empresa para realizar un sondeo y ubicar un punto en el cual se tengan materiales adecuados para que pueda mejorarse la carretera y realizar el mejoramiento del suelo, ¿no? Eso ya también se basa en coordinación con los propietarios que se encuentren a los alrededores para evitar que haya conflicto y tratando de favorecer y evitando algún daño más a su medio ambiente. Ya, está bien, está muy bien. Son materiales que se van a ocupar en nuestro proyecto ante la deficiencia que pueda haber en obra. Por ejemplo, si estamos en subrasante y yo tengo para esa subrasante un CBR de 15, digamos, ¿no? Tengo diseñado un CBR de 15 para esa subrasante, es decir, el terreno que va a recibir la subbase, ¿no? Tengo un CBR de 15 y en obra yo agarro y tengo un A4, por decir, con un CBR de 8. Digo, yo este material, ¿para qué lo voy a sacar y voy a reemplazar con un material de CBR de 15 si puedo mejorarlo? Entonces me busco un banco, ¿no? Me busco un banco ahí aledaño al proyecto y por decir hay un A24, 0, un índice de grupo 0. Bueno, ese A24 que es prácticamente una arena, lo mezclo con el material A4 de obra y me da un material, un A24 con un CBR arriba de 15. Entonces, bueno, ahí yo estoy utilizando un banco de préstamo para mejorar mi subrasante y alcanzar el CBR que se requiere. ¿Se entiende, no? ¿O no? Sí, ingeniero. ¿Ya? Entonces, para eso se buscan los bancos de préstamo. Si quiero conformar una subbase mejorada, granular, también ya tengo el material granular que puede ser un A1A o un A1B, pero no tengo el fino. Y en obra tengo un A4, un A24 que mezclado con ese A1A o A1B me da las características de una subbase mejorada. Entonces, mezclo también en banco ese material y lo puedo colocar en obra. Entonces, para eso sirven los bancos de préstamo, para salvar algunos datos de especificaciones que en obra no los puedo tener. Ya, adelante. Paso. Ya. El geotécnico realiza 4 perforaciones en cada esquina del área replanteada y una perforación en el suelo. Esto más que todo sería bueno para tener una mejor representación del suelo y ver a qué altura se encuentra cada capa. La altura de la perforación está remarcada en el proyecto. Se colocan los espesores del suelo malo o del suelo bueno y se verifica la potencia efectiva del yacimiento. ¿De acuerdo a qué se hace sondeo? Disculpe, ingeniero. ¿Qué tiene que haber previo para que yo haga esos sondeos, esa metodología en el banco de préstamo? ¿Qué tiene que haber? ¿Qué requerimiento tiene que haber antes? Tiene que haber hecho un estudio de laboratorio de suelo para verificar que sea el suelo que necesitemos. Correcto. Han tenido que hacer un ensayo de laboratorio, unas dosificaciones de tal y tal material, decir, mira, en este banco hay un A4, hay un A24 que nos puede servir para hacer esta dosificación, que la hemos hecho en laboratorio y hemos alcanzado el CBR que nos exige en el pliego de especificaciones, ¿no? Entonces, bueno, con ese dato yo voy y busco mi material. Hago los sondeos, ¿para qué? En primer lugar, para clasificar mi suelo, ¿no? Si es el suelo que necesitamos. Y en segundo lugar, bueno, tener las características físico-mecánicas que necesita. Densidad, curva de compactación, una serie de datos complementarios. Pero lo elemental es identificar el tipo de suelo con el que se trabajó en laboratorio y que tiene que darse en obra. ¿Se entiende, no? Ingeniero. Ya. Bueno, adelante, a ver. El siguiente, por favor. Bueno, depósito. Es un lugar específico para la disposición del material. Los excedentes de los
cortes, desmonte, entre otros. El contratista empleará los buzones o depósitos previamente identificados. En ninguno de estos casos dispondrá el material excedente en las corrientes de agua o sectores de alta pendiente. Los pasos serían: los lugares de depósito de materiales de excedente se elegirán y construirán de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Antes de colocar los materiales excedentes, se debe retirar las capas orgánicas del suelo, esto para que pueda soportar la sobrecarga por el material. La excavación, si se realiza en ladera, o sea, pendientes naturales, debe ser escalonada. Esta de tal manera que disminuya el fallo del terreno que pueda haber por el contacto. Siguiente. La metodología de la construcción de campamento, camino de desvíos y drenajes provisionales. La construcción de campamento comprende los trabajos necesarios para la instalación de faena y campamento. Esto siendo ya sea empleados depósitos alquilados o la construcción del campamento. Los pasos. Se tiene que hacer ciertos pasos que vendría a ser las fotografías del área de la zona propuesta para el emplazamiento antes de la instalación de faena, planos de planta con la ubicación de la instalación proyectada y planos complementarios en el que se indique claramente dónde serán vertidos los desechos sólidos y líquidos. Siguiente, por favor. Camino de desvío. En las obras alejadas de los centros poblados, especialmente en las viales, es necesario construir muchos kilómetros de caminos auxiliares, ya sea para el transporte de material desde los bancos de préstamo o para el acarreo de volúmenes sedentarios del suelo excavado hasta los depósitos botaderos, llamados también buzones, para el ingreso de fuentes de agua, para mantener el tráfico de automotores de la zona o solo para facilitar el ingreso de la zona o suministro de la obra. Los pasos serían: una vez ya determinado nuestro eje de la carretera y los espacios y dimensionamiento que estos ocuparán, se procederán a planificar una ruta extra para el tráfico de movilidad de las personas civiles, como también la movilización de equipo, maquinaria necesarias para el proyecto, ya que no se puede cerrar el camino por el tráfico que generaría, ¿no? Por lo general se hace camino paralelo de las ejes de la carretera de la construcción, y esto se realiza con el fin de que las personas no se perjudiquen en la ejecución de la obra y que el trabajo de la construcción de la carretera no perjudique la circulación de las personas. Siguiente, por favor. Ya, a ver, un ratito, por favor, referente a los desvíos. Generalmente estos desvíos hay que hacerlos paralelos al tramo de ejecución de la obra. La obra tiene un cronograma. En tal tiempo tiene que hacerse esa obra. Entonces esa obra no puede ser perjudicada. Si yo no hago desvío, mi ruta crítica de mi tiempo de ejecución de la obra se va a ver muy perjudicada, y eso se traduce en dinero. Todo se traduce en dinero, finalmente, el daño que pueda causar. Entonces nosotros tenemos que hacer, si agarramos un tramo, generalmente se agarra tramo de 250 metros de trabajo, ¿no? Para un determinado tiempo según el cronograma. Entonces tenemos que hacer el desvío lateral, o sea, por un lado de la carretera tenemos que armar un desvío y obviamente tratar de consolidarlo, porque de repente nos toca terreno muy fangoso, feo, porque generalmente por las cunetas el agua en lugares donde el nivel freático está muy alto, entonces son lugares muy, muy inestables. Inclusive hay que reforzar con piedra, ¿no? Algunos lugares para estabilizarlo. Pero definitivamente durante la construcción de una carretera siempre tiene que hacer desvíos que son laterales a un lado de la carretera, para que por ahí vaya el tráfico. Una, y dos, mantener esos desvíos siempre sin elementos de que haya polvo, ¿no? Hay que evitar, y el aguatero todo el tiempo hay que mantenerlo echándole agua para que este polvo no genere, por decir, enfermedades. Hoy en día la parte ambiental está muy, muy, muy metida en los proyectos, no genere enfermedades a aquellas personas que tienen problemas de asma, problemas broncorespiratorios. Es muy, muy controlada esta parte, porque inclusive dentro del equipo de trabajo de una carretera tiene que haber
un ambientalista que esté mirando eso y controlando. Inclusive los niveles de contaminación se miden en obra ya, los niveles de contaminación que pueda causar ese polvo, ¿no? Entonces, esos desvíos hay que mantenerlo todo el tiempo húmedo, cosa que no genere polvo y pueda generar enfermedades, personas que puedan tener enfermedades infecciosas de los pulmones, ¿no? Entonces, es muy importante que los desvíos siempre se mantengan humedecidos, ¿no? Y los desvíos son laterales. Y los caminos que van a los bancos de préstamo, generalmente los bancos de préstamo no deben exceder los 5 kilómetros del lugar donde está trabajando. Eso, bueno, apegado al proyecto, se debe mantener húmedo. Más allá, ya como no hay gente, no hay movilizaciones, se lo puede mantener así. Pero en un tramo de 200, 300 metros distante a la obra o el proyecto, hay que mantenerlo húmedo también. ¿Ya? Eso como acotación. Bueno, los drenajes provisionales consisten en la construcción de drenajes auxiliares que ya están considerados en el proyecto. Esto se debe tratar de evitar evitar las entradas de agua y la perforación de encharcamiento hasta que estas unidades no estén en condiciones de funcionar correctamente, evacuando el agua según lo previsto en el proyecto, ya que dicho encharcamiento podría perjudicar el avance del proyecto. Los pasos serían buscar la posibilidad de salidas del agua a través de la construcción de canales, dirigir el flujo hacia una quebrada si las condiciones del terreno lo permiten, ¿no? Y en caso de que el terreno sea llano, se debe realizar una excavación para redirigir las corrientes de los canales. En lugares montañosos se puede elaborar canaletas en el pie del talud, siendo esta la parte de las banquinas más impermeabilizadas. Estas canaletas deben estar revestidas y desembocar lejos de las carreteras, o si es posible, redireccionar las canaletas hacia desfoque para su acumulación. Eso sería todo, ingeniero. Ya, a ver la anterior diapositiva, por favor, la de drenaje. Aquí. Generalmente es importante este drenaje. A ver, póngamelo en drenaje, por favor. Son importantes estos drenajes laterales. Si esta es la construcción de la carretera que estamos haciendo, se pone aquí tubos perforados. ¿Para qué? Principalmente en lugares donde son planos, ¿no? Tubos perforados aquí, tubos perforados aquí, tubos perforados aquí. Se hace un sistema de bombeo y se saca esa agua que quiere ingresar a la plataforma. Esa agua que quiere ingresar a la plataforma se saca para poder trabajar bien acá en la consolidación de la subrasante. Porque si ustedes meten agua a la subrasante, nunca lo van a poder compactar. ¿Por qué no lo van a poder compactar? ¿Quién me dice? A ver. Ingeniero, no podemos ver lo que está señalando. Ya, no, lateralmente le estoy diciendo. La parte lateral, si ustedes quieren, aquí las orillas laterales, ¿entienden? Sí, sí. Ahí, eso, y la otra. Eso. Ahí se pone tubos perforados para que eviten que el agua natural entre a plataforma de trabajo, ¿no? Eso para evitar que se compacte en condiciones de humedad mayor a la óptima. Ustedes saben que la compactación se hace a la óptima y si le mete mucha agua a plataforma, no va a poder compactar porque va a estar por encima de la humedad óptima. Entonces, se tiene que cuidar mucho el tema del agua. En lugares donde, por ejemplo, en el norte, el nivel freático está hasta 80 centímetros. Yo he trabajado bastante en la parte norte, San Pedro, Hardeman, a partir de Sagrado Corazón, todo ese sector, el nivel freático está a 60 centímetros. Entonces, en esos lugares hay que hacer drenajes laterales. Sacar esa agua mientras se esté trabajando, mientras se esté compactando la subrasante, la subbase quizás de repente también, para poder trabajar con la densidad máxima y la humedad óptima. Si no se hace eso, vamos a trabajar con una humedad mayor a la óptima y por lo tanto no se va a lograr una buena compactación. Entonces, el enemigo número 1 de una carretera es el agua. Entonces, ustedes tienen que cuidar
de que el agua no le vaya a afectar dentro de su proceso constructivo de su terraplén. ¿Ya? ¿Se ha entendido, jóvenes, o no? Ingeniero. Ya. Ingeniero, esos tubos perforados son dren francés. Claro, es un sistema, no me recuerdo ahorita, England Point, no sé, algo así. Es un sistema que... Los sí, tubos perforados, ingeniero, los conozco yo acá como subdrenes. ya, está bien, son subdrenes, pero esos subdrenes que estás hablando vos son con energía natural del agua. Esto hay un sistema de bombeo y tiene que sacarse esa agua para que no ingrese a plataforma, de ambos lados. Lo que indica justamente es, ¿cómo se llama? Hay un nombre que se ocupa para eso. Yo no lo tengo en mente, ingeniero, va a disculpar. Hay un nombre. No, está bien. Pero el concepto es que no debemos dejar que ingrese agua a la plataforma, al lugar de trabajo. Entonces los drenes siempre se hacen laterales, sean bombeados o sean por escurrimiento natural en lugares en que se puede escurrir el agua, que tiene pendiente. Pero en lugares que no hay pendiente o en encajonamiento, ahí definitivamente hay que tenerlo o sacar esa agua con sistema de bombeo. No sé si quedó claro. ¿Quedó claro? Sí. Sí, ingeniero. Ya. Bueno, resumiendo, voy a resumir la exposición. Primero, para trazar el eje de una carretera, curvas de nivel. En base a las curvas de nivel se hace el trazado, cuidando pendiente máxima y cuidando que el terreno sea un terreno que nos permita trabajar a bajo costo. ¿No? Obviamente tenemos que saber el inicio y el final de la carretera. Ese primer concepto. Segundo, dentro del diseño, ¿cómo se llama este? Diseño estructural, el otro es diseño geométrico. Dentro del diseño geométrico se define la georreferenciación de las intersecciones de la poligonal abierta, que define el eje de mi carretera. Eso tiene que estar georreferenciado. Para cuando vayamos a obra, lo podemos referenciar tranquilamente, ¿no? Eso define la planimetría. ¿Qué define la planimetría también? Las curvas horizontales. ¿Y qué más? Los peraltes en las curvas horizontales. Nos vamos al diseño vertical. ¿Cuál es el diseño vertical? El diseño vertical viene a ser el perfil longitudinal, tanto de terreno natural como de rasante, así como las curvas verticales, el diseño de las curvas verticales. ¿Ya? Eso viene a ser el diseño vertical. Segundo, los bancos. Los bancos de préstamo están en función, ¿no? En función del material que requiramos para lograr una determinada característica de acuerdo a un ensayo de laboratorio. Es decir, si yo quiero llegar a un CBR, como le decía, en obra tengo un CBR de 10 con el material que hay y yo quiero llegar a 15, bueno, tengo que buscar en laboratorio, sabiendo el terreno que tengo en obra, lo llevo al laboratorio y lo mezclo con otro material, por ejemplo, un material granular y alcanzo ya 16. Con este material yo tengo que trabajar para alcanzar mi CBR en obra. Me voy y busco a los bancos de préstamo ese material. Mejor si hay un material mucho mejor, granular. Los materiales granulares son muy buenos. Entonces, en base a eso, yo hago mi búsqueda de banco de préstamo. Máximo 5 kilómetros para que no sea muy antieconómico por cuestiones de traslado también, ¿no? ¿Se ha entendido o no? Sí, ingeniero. ¿Se ha entendido? Ya. Depósitos. Los depósitos generalmente hay que hacer depósitos abiertos para materiales como el que tienen ahí, material de desperdicio, y depósitos abiertos para material de acopio, que ven el de abajo, ¿no? Esos depósitos son abiertos. Y obviamente para las personas, para el trabajador, hay que buscar los campers, ¿no? Que ahí tienen ustedes los campers, y se arma generalmente un depósito en un solo lugar, que esté habitado por el personal de obra y que ahí mismo tenga los depósitos para tener un mayor control, ¿no? Entonces hay depósitos abiertos y hay depósitos que son los campers para personas, ¿no? Entonces esos son los tipos de depósitos que hay en obra.
Campamentos, bueno, los campamentos son esos que tenemos ahí, que son lo ideal, hasta con aire acondicionado puede estar. ¿Y cómo le damos luz ahí? Si estamos en el campo. ¿Cómo le damos luz si estamos en el campo? Generadores. Generadores. Así es. Dimensionamos cuántos focos, cuántos enchufes, cuánto equipo vamos a tener ahí. Hacemos un dimensionamiento eléctrico. Ahí está electrotecnia que ustedes han cursado y con ese dato, bueno, buscamos el generador que necesitamos. Adicionalmente a eso, si le queremos dar más fuerza o de repente algún otro equipo que nos sirva de emergencia, por decir, se nos olvidó el combustible, para tener mínimamente encendidas las computadoras, podemos utilizar paneles solares, ¿no? ¿Sí? Paneles solares y con eso podemos alimentar mínimamente alguna información que necesitamos diaria. Pero ustedes siempre tienen que tener una alternativa A y una alternativa B en el tema de energía eléctrica, ¿ya? Entonces hay que manejarse con esas dos alternativas mínimas. Generador, panel solar. ¿Quedó claro? Sí. Ya. Y los desvíos, obviamente ya lo hemos dicho, tienen que ser lateral a la carretera, de forma lateral, y siempre con el mantenimiento de que estén húmedos todo el tiempo para no generar el polvo que causa enfermedades en muchas personas. Y finalmente el drenaje, ya lo expliqué, tiene que ser un motivo de preocupación de ustedes, principalmente en lugares donde el nivel freático está muy alto, ¿no? Tienen que hacer la eliminación de esa agua que pueda entrar a la plataforma y nos pueda generar un trabajo con humedad mayor a la óptima. Eso en resumen, jóvenes. No sé si quedó claro el concepto de todo este tema. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, ingeniero, perfecto. Ingeniero, quedó clarísimo. Ya. ¿Alguna pregunta para su compañero? ¿Ninguna? No, ingeniero, todo está claro. Ok. Listo. Damos paso entonces al grupo 2, por favor. Pueden abrir su diapositiva. Están como... Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Adelante. Pueden entrar, ¿no? Eso. Disculpe, ingeniero, ¿se ve? Sí, yo lo veo, no sé, los compañeros, ¿lo ven? Sí, sí se ve. Se visualiza, Ya. ingeniero. Ok, adelante entonces. Buenas tardes, ingeniero. Vamos a hablar sobre lo que es pavimento. En definición de pavimento, tenemos que un pavimento puede definirse como una capa o conjunto de capas de materiales apropiados, antes y la superficie de rodamiento. En lo que es pavimento tenemos tres tipos de pavimento. Tenemos pavimento rígido, flexible y articulado. Pavimento rígido. El pavimento rígido es un pavimento conformado por una losa de concreto sobre una base o directamente sobre la rasante debidamente compactada. Este tipo de pavimento transmite los esfuerzos al suelo de una forma minimizada, de forma que pueda ser controlado. Y generalmente cuando lo emplean en las calles, el grosor es de 15 a 20 centímetros. En pavimento flexible, es un pavimento conformado por una carpeta asfáltica o capa de rodadura, apoyado sobre la subbase o la capa base. Por lo general este tipo de pavimento se usa en carretera,
hay abundante tráfico. Y en pavimento articulado, son los que están compuestos por una capa de rodadura que está elaborada por bloques de concreto prefabricados, llamados adoquines o las losetas. Y esto va sobre una capa delgada de arena, la cual a su vez apoya sobre una capa de base granular o la subrasante. Todas estas piezas prefabricadas, que son los adoquines, deben cumplir con varios requisitos geométricos y de resistencia. Como siguiente punto tenemos clasificación y componente de los pavimentos, que se clasifican en subrasante, subbase, capa base, imprimación asfáltica y capa de rodadura. A ver, un momentito ahí, por favor. La anterior diapositiva de pavimento. La anterior, pavimento articulado. Ya, pavimento articulado. Póngame la otra anterior. Pavimento flexible. Y la otra. Y pavimento rígido. Pavimento rígido. Si yo pongo una llanta ahí, o sea, un eje de un automóvil, ¿cómo transmite la carga ese camión mediante este pavimento, mediante el flexible y mediante el articulado? Para que quede claro, son los tres tipos de pavimento. ¿Cómo es la carga ahí de un eje de un camión? Ya, se lo voy a explicar. En el pavimento rígido es de manera, las cargas se distribuyen uniformemente a través del pavimento, y en el flexible se transmiten las cargas en cada punto, ¿no? Punto por punto, y se deforma el pavimento flexible, se deforma parcialmente. Mediante va avanzando la carga, ¿no? Y mientras se aleja, este pavimento flexible vuelve a la normalidad. El articulado. El articulado trabaja de manera similar con el pavimento flexible. Ya, está bien. En el pavimento rígido, la distribución de carga es uniforme a lo largo de la losa que compone cada paño. O sea, hay la llanta está en un determinado paño, porque son la sucesión de paños. Se cortan los pavimentos rígidos para efecto de dilatación y contracción, ¿no? Entonces llega la movilidad ahí, está, por decir, está parado ahí, está estacionado sobre un paño. Se distribuye la carga a lo largo de todo el paño y esa carga distribuida llega a la capa base, ¿no? O a la subbase o a la subrasante, porque el pavimento rígido lo podemos hacer sobre subrasante, sobre subbase o sobre capa base. Entonces puede haber esa alternativa. Pero la manera de distribuir la carga de servicio, o sea, la carga del camión o de la movilidad, es uniforme en toda la losa donde está apoyada la rueda. Ahora, ¿qué sucede en el pavimento flexible? La carga es puntual. En el contacto de la llanta con el pavimento, en ese punto está transmitiendo la carga. Y en el articulado, de igual manera, en la loseta o en el adoquín donde está apoyado la llanta, en ese punto transmite la carga. ¿Está claro o no? Sí, ingeniero, está claro. Ya. Bueno, vamos adelante a ver. Ingeniero, ¿cómo era con el pavimento flexible, perdón? Pavimento flexible, la carga es puntual. O sea, el lugar donde está la llanta parada, digamos, estamos suponiendo que el vehículo está parado. Ahí llega la carga en ese punto de contacto entre la llanta y el pavimento. Ahí se transmite. Por eso es que la deformación es mayor en pavimento flexible que en pavimento rígido. Se controla la deformación con mayor rigidez en pavimento flexible que en pavimento rígido, porque la carga es puntual, llega a un punto, no se distribuye en un determinado área de la carpeta. ¿Se entiende, no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, gracias. Ya, adelante, a ver. Subrasante.
La subrasante es una capa de terreno que soporta la estructura de pavimento y que se extiende hasta una profundidad en que no le afecte la carga que corresponde al tráfico previsto. Y entre mejor calidad se tenga de esta capa y se mantengan todas sus propiedades y no, o sea, se mantenga pese a las condiciones del clima, tendremos un espesor del pavimento que será más reducido, por lo tanto habrá un ahorro en costo y no se pierde la calidad. Subbase. La subbase es una capa que se encarga principalmente de soportar, transmitir y distribuir las cargas aplicadas en la capa de rodadura, de tal forma que la subrasante la pueda soportar. La subbase también debe controlar los cambios de volumen y elasticidad que serían perjudiciales para el pavimento. Capa base. Es la capa de material que se construye sobre la subbase. Su función es de tener resistencia estructural para soportar las presiones transmitidas por los vehículos. Debe tener el espesor suficiente para que pueda resistir las presiones transmitidas a la subbase. Imprimación asfáltica. Un ratito ahí. Vamos a repasar. ¿Cuál es la estructura más importante a tomar en cuenta al momento de diseñar un pavimento? ¿Subrasante, subbase, capa base o carpeta? ¿Cuál debe ser nuestra preocupación mayor de tener un buen suelo en esa fase? La subrasante, ingeniero, terreno natural. Definitivamente la subrasante es aquella que usted debe tener mucho cuidado y debe requerir mucha atención al momento de diseñar un pavimento. Porque la subrasante es aquella que soporta todo el paquete estructural, ¿no? Puede estar bien diseñada su capa base, puede estar bien diseñada su subbase, pero si su subrasante no está bien diseñada, eso va a fallar. En cambio, al contrario, si está bien diseñada la subrasante con un buen CBR exigido para este tipo de pavimento, una buena granulometría, ¿no? Y una buena compactación, inclusive puede soportar más que lo anterior, siendo que tengamos una subbase, una capa base en mal estado. Incluso, entonces, ingeniero, tengo entendido que el mejor tipo de suelo es el A24. Sí, el A24 es un suelo muy bueno que tiene una muy buena granulometría, una muy buena cohesión entre granos, pero definitivamente para potenciar su capacidad de soporte hay que mezclarlo con material gravoso, un A1A, un A1B, y eso es la capa base, ¿no? Entonces, pero si tenemos de subrasante un A24 es espectacular, porque generalmente para una subrasante exigimos 10 de CBR, 12 de CBR, con 15 de CBR adelante una subrasante se la bate bien. ¿Por qué? Porque a la subrasante ya, fíjense ustedes, la capa encargada de recibir directamente el peso de todos los vehículos, el peso de los vehículos es la capa base. La carpeta no tiene ninguna función estructural. La carpeta simplemente sirve para que ahí llegue y distribuya la carga y para mantener impermeable todo el paquete estructural, que no le entre agua. Y obviamente para el confort, ¿no? Pero no tiene prácticamente ningún desempeño estructural la carpeta. La carpeta sirve de un forro, nada más. Para un confort, ¿no? Para que el conductor viaje bien, eso es la carpeta, y para mantener impermeable la estructura de pavimento. Pero todo el peso estructural se lo lleva a la capa base. ¿Qué hace la subbase? Transmitir ese peso grande, disipar ese peso, que lo disipe en la subbase y ya llegue un efecto mucho menor a la subrasante, ¿no? Entonces la subbase también desempeña una función muy importante: disipar la energía que llega a la capa base y transmitir una menor energía ya a la subrasante. ¿Se ha entendido, jóvenes? Correcto. Ya. Vamos adelante. Imprimación asfáltica. La imprimación asfáltica es un proceso donde se aplica un material asfáltico diluido en forma plana a una superficie hecha de un material granular no tratado, como puede ser grava, río o también piedras o rocas. Y una vez que se limpia esta superficie, para que las partículas de polvo o arena
para que no queden, ¿no?, las partículas de polvo y arena, se realiza la imprimación asfáltica, por lo que el asfalto quedará de color negro, y con esta imprimación se sellan poros, grietas y fisuras, dando ya así una impermeabilización. Capa de rodadura. La capa de rodadura. Un ratito, por favor, un ratito. La imprimación asfáltica se utiliza una vez hemos terminado la capa base. Una vez hemos terminado la capa base, se hace la imprimación asfáltica. ¿Para qué? Para dos cosas. Uno, que tape algunas irregularidades muy pequeñas, que hay huequitos, ¿no?, de la capa base. Segundo, para evitar que ya salga humedad de la estructura de abajo, del suelo, de la capa base, de la subbase, que fugue humedad, y de tal manera que no baje su humedad óptima con la que hemos compactado. Ese es el segundo elemento. Y tercer elemento, sirve de ligante entre la capa base y la carpeta de rodadura, ¿no? La carpeta de rodadura ya va encima de la imprimación asfáltica, ¿no? Entonces, esas tres funciones cumplen para que haya adherencia entre la carpeta y la imprimación, porque entre la carpeta y la capa base muy poca adherencia va a haber, porque son dos materiales distintos. En cambio, esta imprimación ya es un asfalto diluido, y bueno, va a haber una buena adherencia entre la carpeta y esa imprimación. ¿Quedó claro? Sí, ingeniero. Muy bien, muy bien. Ya, adelante. Capa de rodadura. La capa de rodadura es un tratamiento superficial no muy espeso, ya que es menor a los 4 centímetros y está conformado por una mezcla de agregados petros y asfalto. Esta capa tiene la finalidad de proteger la superficie del pavimento de agentes externos que puedan producir algún tipo de daño. Y esto también ayuda a la seguridad, ya que mejora la textura, la fricción y la visibilidad del pavimento, haciendo que los autos no derrapen o de todo lo que es seguridad, ¿no? En la capa de rodadura tenemos 3 tipos, que son mortero asfáltico, el SMA, que Stone Mastic Asphalt, y capa de textura abierta. Mortero y aquí va a continuar mi compañero Efraín con la siguiente parte de la exposición. Bien, yo voy a continuar con la exposición. Tenemos método de diseño, método de diseño de pavimento. Tenemos el método ASTO 93. Tenemos el método DNR, que es el método brasilero. Tenemos el método PCA, que es la Asociación de Cemento Portland. El DIPAP, que es un software de diseño utilizado en Bolivia. Y tenemos el método de diseño Instituto del Asfalto. Bien, el método ASTO. El método ASTO, esta metodología de diseño asfáltico, tiene una ecuación a través de la cual se obtiene el parámetro, un parámetro que se llama el número estructural, en su abreviatura SN, ¿no?, el cual es fundamental para la determinación de los espesores de las capas que conforman el pavimento. Esta ecuación está en función de variables de diseño, tales como el tránsito, la desviación estándar, la confiabilidad y el índice de serviciabilidad. Como podemos ver en la diapositiva, tenemos la siguiente fórmula, que es el logaritmo, ¿no?, de la función W, que eso viene a ser el número estimado de ejes equivalentes. ZR viene a ser la desviación estándar normal. Y SO es el error estándar combinado de predicción del tráfico.
Delta PSI viene a ser la diferencia entre índice de servicio inicial y final. MR el módulo resiliente en libras sobre pulgadas cuadradas. Y bueno, como indiqué hace un momento, el número estructural es SN. Bien, a partir de ahí, de esta fórmula también, luego determinamos un conjunto de capas cuyos espesores igualen o superen el número estructural calculado. A partir del módulo resiliente de la suprasante, a través de la misma ecuación que se encuentra abajo, que es el número estructural, igual, ¿no?, a esta fórmula donde dice que A sub I es el coeficiente estructural de la capa, D viene a ser el espesor de la capa y M viene a ser el coeficiente de drenaje de la capa. Esta es en función del coeficiente estructural, el cual se define como la relación empírica entre el número estructural y el espesor de capa. También se define como la capacidad del material para funcionar como un componente estructural del pavimento. Bien, ahora... Un ratito, por favor, en la diapositiva de atrás, la anterior, vamos a hacer una aclaración, ¿ya? El método más ocupado en Bolivia, aquí en Bolivia, es el método ASCO 93. Si bien se ha hecho algunas modificaciones en el 97, pero no se ha podido justificar su vigencia, y por eso es que la normativa boliviana se basa en este método ASCO 93. De hecho, la administradora boliviana de carretera utiliza este método. ¿Qué se saca? Esta es la fórmula de diseño, la que tienen en pantalla. Con esa fórmula se calcula. De esa pantalla se despeja SN. Fíjense dónde está SN, está a la mitad casi, ¿no? Se despeja SN de ahí, ¿no? Se despeja SN, y con ese SN, que es el número estructural, ya lo vamos a ver en el próximo capítulo, lo van a explicar en extenso. Una vez hallamos ese SN, con ese ya calculamos los espesores de cada una de las capas del pavimento, es decir, de la carpeta, de la capa base y de la subbase, pero teniendo como dato principal el módulo resiliente de la subrasante, MR. A ver, puntélo, MR es el módulo resiliente de la subrasante. ¿Ustedes saben cómo se calcula el módulo resiliente? ¿Lo han hecho en laboratorio o no? Tenemos el triaxial estático y el dinámico. En el dinámico se calcula el módulo resiliente. El ingeniero Eduardo Gutiérrez ya ha hecho varios ensayos calculando módulos resilientes de los diferentes tipos de material de suelo. El módulo resiliente reemplaza al CBR, porque el módulo resiliente estudia el efecto de tensión de formación desde un punto de vista más real, porque hay presiones laterales y hay presiones verticales. En cambio, el CBR solamente acepta presiones verticales. Entonces no se asemeja a la realidad. En la realidad, el suelo está presionado tanto lateralmente como axialmente. Entonces, el módulo resiliente me da un resultado mucho más aproximado al real que el CBR. De hecho, en otros países el CBR lo están desechando ya, ¿no? Con el nuevo diseño de pavimento SuperPave, no sé si ustedes ya han escuchado el SuperPave, ya no se utiliza el CBR, directamente el módulo resiliente. Pero en el libro de ASCO 93 hay una correlación entre CBR y módulo resiliente. Entonces, hallando el CBR, uno puede estimar el valor del módulo resiliente. Entonces, vuelvo a insistir, esa ecuación grandota, esa es la ecuación en la que se basa el método ASCO 93. ¿Qué despeja de esa ecuación? SN. Despeja SN, eso obviamente ya lo hacemos computarizadamente, tenemos el programa de IPAP ahí en la carrera, a ver si podemos tener la oportunidad de poder manejarlo algún día de esto, convocarlo a ustedes y poder manejarlo el DIPAP. Y directamente metiendo SN, metiendo las variables de entrada, que son la confiabilidad, que son el grado de desempeño inicial y final, el módulo resiliente, ¿no? Ya me saca directamente el SN, el número estructural. Y una vez teniendo el número estructural y los coeficientes de drenaje y los coeficientes estructurales, que son coeficientes estructurales, vienen a ser A1, A2 y A3.
y los coeficientes de drenaje vienen a decir M2, M3. ¿Por qué no hay M1 en el término 1? Por deducción lógica, a ver, ¿por qué no hay M1 ahí? Coeficiente de drenaje va a haber en los suelos, ¿no? En la carpeta no puede haber coeficiente de drenaje o permeabilidad. ¿Entienden, no? Por eso es lo que no hay, a ver la fórmula, por eso es lo que no hay M1 en el primer término, porque en la carpeta no hay, pues, no hay permeabilidad, ¿no? La permeabilidad solamente hay en las capas de suelo. Por eso no hay M1 ahí, que es coeficiente de drenaje. Entonces, estas dos fórmulas se utilizan para dimensionar carpeta, base y capa base. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya, pero en el DIPAP directamente ya ponen las variables de entrada y esa ecuación grande la sacan en 2 segundos, sale el resultado. Así que esas dos fórmulas todavía las dejemos ahí. En el capítulo 3 van a hacer un dimensionamiento ya de un paquete estructural. Pero es bueno que ustedes las conozcan, estas dos fórmulas. Con esas dos fórmulas se dimensiona pavimento flexible. Ya, adelante. Bien, para los, en la última fórmula que hemos visto, que acaba de explicar el ingeniero, teníamos la variable A, teníamos la variable M, la variable D. En esta, para determinar el coeficiente estructural A1 de la mezcla asfáltica, usamos el siguiente gráfico, ¿no?, que tenemos aquí, donde tenemos el coeficiente estructural versus el módulo de elasticidad de la mezcla asfáltica en libras sobre pulgadas cuadradas a una temperatura de 20 grados centígrados. Sabiendo el módulo de elasticidad de la carpeta, del material que conforman carpeta, ustedes hallan su coeficiente estructural. Entonces, lo primero que tienen que hacer es en laboratorio determinar el módulo elástico, ¿no? Ahora se van al coeficiente A2 de la subbase. Ya, este es el coeficiente A sub 2 y tenemos el siguiente gráfico donde obtenemos el valor del coeficiente estructural A2, donde claramente aquí tenemos CBR, todo los datos necesarios para determinar el coeficiente estructural A2. Sí, sí. Bien, y este es el gráfico que es algo parecido, pero no es el mismo, para determinar el coeficiente estructural A3 de la mezcla asfáltica. Coeficiente A3 no es de la mezcla asfáltica. El coeficiente A3 viene a ser el coeficiente estructural de la capa subbase. El A1 es coeficiente estructural de la carpeta. El A2 es coeficiente estructural de la capa base. Y el A3 viene a ser el coeficiente estructural de la subbase. Está en función del CBR. ¿Ya? Bien, ahora tenemos una tabla de valores recomendados para los coeficientes de drenaje, ¿no?, de M1. Aquí tenemos según las características, si es excelente, bueno, regular, pobre, muy malo. Tenemos el agua, si el agua es evacuada en 24 horas, perdón, en 2 horas, un día, una semana, un mes, y si no drena. Y tenemos el porcentaje de tiempo en el año que la estructura de pavimento está expuesto a un nivel de humedad. Si es menor al 1%, tenemos estos datos, estos valores que pueden ser tomados, son recomendados. Si tenemos entre el 1% y el 5%, también tenemos dichos valores recomendados. Entre el 5 y el 25% también. Y si es mayor al 25%. Esos son los coeficientes M1, M2, M3. Sí, sí. Y ya, esos son los coeficientes de drenaje. Ya, una vez se han definido estos parámetros anteriores que vimos de las gráficas y de los valores recomendados, se deben estimar los espesores, que es a lo que queremos llegar, ¿no? Aquí está el espesor D1, D2 y D3 su fórmula.
donde está el número estructural sobre A, ¿no? A sub mínimo. Y el espesor 2, bueno, también tenemos, ¿no? la diferencia del número estructural 2 menos el estructural 1. ¿Bien? Estas son las fórmulas para determinar los espesores. De esa manera se encuentran los espesores. No le teman a la fórmula. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Ya? No le teman a esa fórmula. Solamente queremos que ya la vayan, la vayan viendo, y vamos a hacer un ejercicio con esta fórmula, igual con los coeficientes de drenaje y los coeficientes estructurales. Aplicando todo esto, vamos a hacer un ejercicio donde va a quedar claro todo. ¿Está bien? Ahora vamos a hablar del método DMR, que es el método brasilero. Este método está basado en los datos de la prueba de ASTO, a fin de determinar espesores para proteger a la subrasante de deformaciones permanentes causadas por la repetición de las cargas. El dimensionamiento se realiza por medio de este abaco y se determina el espesor total del pavimento en términos del material granular para protección de la subrasante. Tenemos ese abaco, ¿no? se puede apreciar en la diapositiva. Por ejes equivalentes son estos, ¿no? A partir de las cargas por eje equivalente de 18.000 libras se halla el espesor. Sí. Exactamente, ahí. Se tienen las cargas por eje equivalente y a partir de ahí se halla el espesor de cada una de las cargas. El espesor de pavimento y con el eje equivalente de 80. Sí. Nosotros, este método se basa también en la ASTO. O sea, son métodos que también se basan en la ASTO. Nosotros vamos a hacer ejercicio del método ASTO 93 y con ese concepto ustedes pueden hacer ejercicio con cualquiera de estos métodos. ¿Ya? Pero en este curso vamos a hacer de ASTO 93, que es el método vigente en Bolivia. También tenemos el método PCA, que es de la Asociación de Cemento Portland. Este método fue desarrollado a partir del cálculo de los esfuerzos y los desplazamientos críticos y su evaluación mediante criterios de fatiga y erosión. Estos quedan consignados en tablas y cartas de diseño. Bien, tenemos los criterios de diseño de este método, que es el criterio de erosión y el criterio de esfuerzo de fatiga. Atrás. El criterio de erosión se utiliza para limitar la deflexión que se produce en los bordes de la losa de concreto, puntas y esquinas de pavimento por efecto del bombeo. Y el criterio de fatiga es utilizado para evaluar los esfuerzos producidos en las losas del pavimento ante la aplicación de las cargas sobre las losas, lo cual puede producir esfuerzos excesivos que generan agrietamiento. Su objetivo es mantener los esfuerzos en el concreto dentro de los límites de seguridad, basándose en el factor de la relación de esfuerzos, el cual corresponde al esfuerzo de flexión dividido entre el módulo de ruptura de concreto dentro de 28 días. Factores de diseño. Tenemos la resistencia a la flexión del concreto, módulo de ruptura, ¿no? Soporte de la subrasante o de la combinación de subbase, que lo tenemos como valor K, ¿no? El periodo de diseño, el tráfico y el factor de seguridad para las cargas. La resistencia a la flexión del concreto la resistencia a la flexión es una medida de la resistencia a la tracción del concreto. Se obtiene mediante la aplicación de cargas a vigas de concreto de 150 por 150 milímetros de sección transversal y un claro de al menos 3 veces el espesor. La resistencia y flexión se expresa como módulo de ruptura. Ahora,
El soporte de la subrasante o de la combinación subbase. El soporte de la subbase y de la subrasante se define en términos de módulo de reacción de la subrasante K, el cual corresponde a la carga aplicada en libras en un área en pi cuadrado, dividido entre la fracción producida ante dicha carga en pie. El periodo de diseño, el término de periodo de diseño es usado en lugar del término vida del pavimento. El término periodo de diseño es alguna vez considerado como sinónimo del término de periodo del análisis de tráfico. Ahora, con respecto al factor tráfico, el número y peso de carga por eje pesado esperado durante el periodo de diseño son factores importantes en el diseño de espesores de pavimento de concreto. Y el factor de seguridad, este método exige que las cargas esperadas se multipliquen por factores de seguridad de carga. Este método recomienda que para vías interestatales y proyectos multicarril se utilice un factor de seguridad de 1.2. Para autopistas principales donde se espera un volumen moderado, el método recomienda un factor de seguridad de 1.1. Y para caminos, calles que soportan bajos volúmenes de tránsito pesado, se recomienda utilizar un factor de seguridad de 1. En casos especiales, se puede justificar el uso de un factor de seguridad de carga, como 1.3, esto para mantener un nivel de serviciabilidad mayor que el normal a través del periodo de diseño. Con el siguiente método le va a explicar mi compañero Silva. Este DIPAP es un método desarrollado por el Instituto de Cemento de Hormigón. ¿Por qué no he intervenido en el PCA? Porque no quiero, confundirlo un poco a ustedes. Vamos a adoptar el método de la ASTO 93 como método de diseño, porque es el que rige en Bolivia. Los otros métodos son métodos alternativos que están en otros países, que también uno puede adoptarlo o puede realizarlo para hacer una verificación del método ASTO. ¿No? Siempre es bueno verificar con dos métodos cuando uno hace un diseño de un pavimento, para ver si lo que estamos haciendo está correcto, ¿no? Entonces siempre es bueno verificar mediante dos métodos, pero el oficial es el método ASTO. Y por eso no he intervenido mucho nada en el PCA para no confundirlo a ustedes. Nosotros vamos a estar el método ASTO y después ustedes ya pueden tener la literatura como para poder verificar mediante otros métodos, ¿ya? Y este método DIPAP es un método, en realidad no es método, es un software que lo ha diseñado el Instituto del Cemento. Yo asistí a este curso en Cochabamba, lo ha elaborado el Instituto del Cemento y el Hormigón, a cargo de, no sé cómo se llama, este sugerente. Bueno, son dos personas que han elaborado este software para la aplicación en diseño de pavimento por el método ASTO 93. ¿Ya? Entonces, este DIPAP lo tienen en la carrera, está en las máquinas. Podemos un día de eso, es muy sencillo de manejar los datos de entrada nomás y automáticamente diseña el pavimento. Pero bueno, lo vemos si hay oportunidad. ¿Ya? Inclusive, ingeniero, voy a compartirles al grupo un manual. Ya. Un manual para usar el software de diseño. Ya. Adelante. Continuando aquí con la exposición, bueno, el DIPAP es lo que el ingeniero les explicó, que es un software y que es utilizado por la Administradora Boliviana de Carretera. Este software también se exporta hacia Ecuador y Perú, y también Argentina, Colombia y México. Este programa contiene ecuaciones para el cálculo de eje equivalente, facilitando su cálculo sin necesidad de tabla. Y actualmente el diseño de nuestras carreteras se usan el método ASTO, ¿no? Ahora,
Como podemos ver aquí en la siguiente diapositiva, esto nos permite el poder elegir entre pavimento rígido y pavimento flexible. También podemos seleccionar la opción para realizar el cálculo del módulo estacional de la reacción de la subrasante. Método de diseño de Instituto del Asfalto. Este método está basado en el establecimiento de un límite de flexión a la estructura del pavimento. El primer paso para la aplicación de este método consiste en determinar el número de tránsitos para el periodo del diseño. También considera que el pavimento como un sistema elástico de varias capas y para su análisis emplea conceptos teóricos y experimentales. En los criterios de diseño se asume que las dos cargas de la superficie del pavimento producen dos deformaciones, que son la deformación horizontal de tensión y la deformación vertical de compresión, como pueden observar en la imagen. Carril de diseño. Este carril de diseño para calles y carreteras de 2 carriles puede ser cualquiera de los carriles de la vía, mientras que para las calles y carreteras de carriles múltiples, generalmente es el carril externo. Entonces, para el cálculo del porcentaje de camiones en el flujo vehicular sobre el carril de diseño, el actual método recomienda los siguientes valores, que tenemos aquí el número de carriles, las direcciones y el porcentaje de camiones en el carril de diseño. A ver, un ratito en esto, el carril de diseño. El carril de diseño es el carril con el que vamos a trabajar para diseñar la carretera. En una doble vía, por ejemplo, hay 2 carriles de ida y 2 carriles de vuelta. ¿Cuál sería el carril de diseño en esa doble vía? Sería el externo. ¿Por qué el externo? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué elijo el externo para mi diseño? Obviamente el externo es el más desfavorable. Yo tengo que diseñar con el más desfavorable. ¿Por qué es más desfavorable el externo? ¿Quién me puede decir? Eso está indicando aquí lo que dice su compañero de diapositiva. Carril de diseño. Dice. Y ustedes dirán, ¿cuál será el carril de diseño? 2 carriles de ida, 2 de vuelta. El de diseño es el de lateral. ¿Por qué el de lateral? Porque ahí circulan los camiones más pesados. Y los camiones más pesados son los que hacen el daño más prematuro a un pavimento. ¿Sí o no? Correcto. ¿Ya? Entonces, por eso se elige el carril externo. Porque por ahí circulan los vehículos más pesados, ¿no? Y si no se hace un control de la capacidad de carga con la que se ha diseñado, por decir, se ha diseñado un camión de 20 toneladas y el camión lleva 30, ahí ya empiezan los daños prematuros en el pavimento, porque no se ha diseñado para esa carga, se ha diseñado para otra. Y ahí el periodo de diseño, ¿no? ¿Cuál es el periodo de diseño? ¿Quién me puede decir? ¿Y cuál es el periodo de vida útil? ¿Es lo mismo o no? Vamos definiendo estos conceptos. A ver. ¿Cuál es el periodo de diseño y cuál es el periodo de vida útil? ¿Es el mismo o no? El periodo de diseño es aquel previsto por el diseñador, por el que está haciendo el diseño estructural. Este pavimento me va a durar a mí generalmente el periodo de diseño de 25 años para un pavimento. Este pavimento me va a durar a mí 25 años en condiciones buenas, sin reparaciones, ¿no? Con este tráfico vehicular. Bueno, y de repente ha diseñado con un tráfico vehicular con determinado pesaje para esos 25 años y ha entrado en servicio con un tráfico vehicular mucho más pesado. ¿Será que va a llegar al periodo de diseño o no?
No. No llega, pues, ¿no? Si el tráfico va a ser más pesado que el que se ha considerado para el diseño, ese periodo de diseño adoptado de 25 años se va a llegar a cumplir a 20 años o 15 años. Ese es el periodo de vida útil, lo que sirvió la carretera, ¿no? Ese es el periodo de vida útil. Y el periodo de diseño es el que proyectó el diseñador a 25 años. Y como le metieron más carga, no duró más que 20 o 15 años. Ese es el periodo de vida útil. Y ahí hay que hacer una reparación nuevamente. ¿Se entiende? Periodo de diseño y periodo de vida útil. Sí, ingeniero. Ya. Ok, esa es la aclaración. Y el carril de diseño generalmente es el externo, porque por ahí circulan los camiones más pesados. Vamos, siga. Adelante. Estimación de tránsito vehicular. Para obtener el índice medio diario o tráfico diario promedio, es necesario contar con una estación de control, la cual recoja los diferentes datos de todo el volumen vehicular que pasa por el lugar y agruparlo en categorías para las normas de cada país. Ese es el aforo. El número... Ese es el aforo que le hacía hacer el doctor Hurtado, ¿no? Sí. En el aforo uno tiene cantidad de vehículos, clasificación de vehículos, mediano, moto, taxi, camión, vagoneta. Eso es el aforo, ¿ya? Sí, sí. Ahora, en lo que es evaluación de los materiales, tenemos que los espesores de una sección estructural de un pavimento flexible, el método actual del Instituto del Asfalto considera como un parámetro fundamental dentro de la evaluación de los materiales, la obtención del módulo de resiliencia, que es MR. Sin embargo, reconocen también que no todos tienen el equipo adecuado para llevar a cabo tal prueba, por lo que se ha establecido que factores de correlación entre el MR, que es el módulo de resiliencia, y la prueba estándar de valor relativo de soporte, que sería el CDR. Ya, vean la correlación, a ver, la diapositiva anterior, por favor. Vean la correlación entre módulo resiliente y CBR, ¿no? Es lo que yo le decía. Si ustedes saben el CBR, ahí pueden estimar el módulo resiliente, ¿no? Ahí está la correlación. Ingeniero. Ya, eso. ¿Sí? Una pregunta. Sí. No sé si puede volver a anterior diapositiva, por favor, compañero. Ya. Muy bien ahí. Ingeniero, ¿cuántos vehículos serían considerables para lo que es el número de la carga por eje equivalente a 80 kilonewton? Más o menos. ¿De cuánto sería el aforo? Ya. No es tanto el aforo. Hay que clasificar por el número por clase de vehículo, determinar la cantidad de vehículos, ¿no? Y en base a esos datos, saber el peso por eje, ¿no? De cada vehículo y hacer la sumatoria de todos los pesos por eje y todos esos pesos por eje transformarlos a ejes equivalentes de 18 kilonewton, que es el parámetro para diseñar. Entonces se hace una sumatoria, ahí por ejemplo se hace una estimación para 365 días el año, pero no se hace los 365, se hace, por decir, 5 días, 6 días, digamos, el aforo, y con eso se hace una estimación ya, ¿no? A 365 días se hace una estimación. Pero definitivamente se suma todos los ejes, digamos, de un determinado modelo, de una vagoneta, por ejemplo. Se suman los ejes de los camiones, se suman los ejes de la camioneta. Y todos esos pesos de ejes se lo transforma mediante los factores de conversión, se llama a ejes equivalentes de 18 kilonewton. Y con eso es lo que se diseña, o de 80 kilonewton, perdón. Se lleva a ejes equivalentes y eso se llama ESALs. Con los ESAL son los que se diseña el pavimento. ¿Está claro o no? Muchas gracias. Ya. Ya vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio que ustedes ya van a poder apreciar eso. Continuando con la exposición, tenemos las restricciones de tiempo. Que un pavimento trata sobre que un pavimento debe ser diseñado para soportar el tránsito acumulado en un periodo de tiempo.
Y este periodo que dura el pavimento antes de que requiera alguna rehabilitación se define como periodo de diseño. Una vez que se termina este periodo de diseño, se espera que el pavimento requiera alguna rehabilitación mayor, como puede ser una sobrecarpeta de refuerzo para restaurar su condición. Y tenemos aquí en la imagen, por ejemplo, el nivel de tránsito y el valor percentil de diseño subrasante, ¿no? Ahora, propiedades de los materiales. Tenemos 3 tipos, que son tipo 1, que es una mezcla elaborada con agregados procesados, degradación densa. Tenemos el tipo 2, que es una mezcla elaborada con que son permitir el tránsito del equipo de construcción, homogeneizar las características de la subrasante y mejorar la capacidad de soporte necesaria para la compactación de la subbase. Aquí tenemos un trabajo de campo que va a continuar mi compañero, les va a hablar sobre eso. Bien, continuando con un trabajo de campo, siempre se empieza con los trabajos preliminares. Tenemos, por ejemplo, aquí la ubicación y la convalidación de los 2 puntos de partida. Como se puede apreciar en la diapositiva, mediante Google Maps hemos buscado nuestra zona de pavimento y están marcados con los puntos verdes, ya el punto de inicio y el punto final, el inicio y el final de nuestro pavimento. El siguiente punto es la demarcación y replanteo del eje principal y ejes laterales. Aquí se hace un trabajo topográfico, donde viene el topógrafo y hace su replanteo, ¿no? Y ubica lo que son sus ejes principales y los ejes laterales del punto a pavimentar. Como siguiente punto, colocamos los pares de BM laterales. Como podemos imaginar, como podemos apreciar en las imágenes, tenemos el BM1 y el BM2. Como siguiente paso, se hace la verificación y perforación de los estratos de suelos y sus espesores. En la imagen del lado izquierdo podemos observar que están colocando el suelo a una bolsa, ¿no? Ese tipo de suelo es llevado al laboratorio para ser analizado y saber qué tipo de suelo es el que tenemos, ¿no? El azufrasante. Y en el lado derecho, bueno, está midiendo, ¿no? Su espesor con la estaca, ¿no? Como siguiente punto, realizamos caminos auxiliares. Eso es, desviamos, ¿no? Colocamos aquí un cartel, una señalización donde no se podrá ingresar vehículos a ese lado porque ahí va a ser la zona de pavimentación, y donde está la moto atrás, cerca por el surtidor, ese sería el camino auxiliar para entrar por otra calle, ¿no? La instalación de faena y campamento, esta ya consiste en donde vamos a obtener nuestra maquinaria y nuestros materiales que posiblemente sean necesarios y lo podamos necesitar para la elaboración del pavimento. Aquí nos encontramos nosotros, en el botadero de depósito. Esto
son materiales desechables que ya no vamos a ocupar, o en algunos casos este material que por ejemplo ha sido de un corte, este material a veces lo llevan a otro pavimento o a una construcción para el rellenado. Tenemos el siguiente punto, que es el desmonte con máquina. Como vemos, sacamos la vegetación no necesaria que no vayamos a necesitar o que estorbe en el paso de nuestros tractores, de nuestras maquinarias. Una vez que hayamos sacado, hayamos desmontado, la vegetación queda en el suelo, entonces procedemos a limpiar, ¿no? A hacer la limpieza y sacar de nuestro tramo toda esa vegetación. Como siguiente punto tenemos la excavación. Como pueden ver en el lado derecho, la imagen del lado derecho, tenemos un corte donde nos indica que le indica al camión que al tractor que vaya a cortar 43 centímetros, ¿no?, de suelo. Y en el lado izquierdo podemos apreciar que el camión está cortando, está realizando su trabajo, siempre mirando cuánto va a ser su corte, ¿no? Bien, en el relleno compactado ya tenemos para compactar lo que es el terreno. Como los el vaciado y con la regla que vemos en el lado y es el pavimento. Esquina. Sí, en la esquina. En otra palabra. Y en el lado izquierdo ya al día siguiente ya tuvimos que volver y sacarle foto para cómo quedó, ¿no? A ver, sin corte en el lado derecho. A ver, ahí le decía a su compañero que antes de vaciar el pavimento se riega con agua. El aguatero entra a regar esa subrasante o esa capa base. ¿Para qué? Para que tenga humedad y si está muy seca esa subrasante o capa base, absorbe la humedad, el agua del hormigón. Entonces ya no va a tener la resistencia para el cual fue diseñado. Por eso se humedece. Por eso se humedece esa subrasante o esa capa base, para que no chupe el agua del hormigón y ya ahí pierde resistencia, ¿no? Sí. Y una vez está hecho el pavimento, no tiene que pasar 3 o 4 horas, hay que hacer el corte de junta en el caso de pavimento rígido. ¿Para qué? Para que no se parta. Si ustedes lo dejan hasta el otro día, se acaba de partir y hay juntas erróneas. Entonces a las 3, 4 horas ya hay que hacer el corte de junta. Y ni bien a la hora, ni bien permita que entre un operador ahí, tiene que hacerse el regado del líquido impermeabilizante, el antisol, ¿no? A la hora o 2 horas que permita ya la entrada de una persona ahí, hay que hacer el regado del antisol para evitar la fuga de agua del pavimento, ¿no? Eso más o menos es el proceso. Aparte de lo que es el corte de junta, sí, adelante. Como ven, el corte de junta, en este caso, ya los trabajadores lo hicieron al día siguiente,
supongo, me imagino yo que debió ser muy temprano por la mañana para que no sea afectado por el sol. Y bueno, el corte de junta, en este caso, como pueden apreciar, solamente necesitan de dos personas, el especialista en el corte, como pueden apreciar, y su ayudante, ¿no? El corte de junta, para este tipo de pavimento en calle, pavimento rígido, en este caso fue de 15 centímetros de espesor, y en el proyecto estaba estipulado que para las avenidas serían de 20, pero como sí, el supervisor debe encargarse de supervisar y que los datos estén correctos, que es lo que debe supervisar, que la forma de la canaleta esté diseñado de acuerdo al proyecto, ¿no? El segundo control es el control de espesores. Es recomendable el control topográfico hacerlo primero por el tema de la forma de las canaletas. Si eso está mal, el control de espesores va a estar mal. Entonces, por ese motivo es que primero se hace el control topográfico y luego se procede a realizar el control de espesor. Formaleta se llama eso, no canaleta. Formaleta sí, o cuneta. Sí, son formaletas. Sí, formaleta o cuneta, sí. Bueno, y en el control de espesor se traza, ¿no?, un hilo de extremo a extremo en la cuneta, en toda su sección transversal, y con una wincha, ¿no?, se procede a medir cuánto es su espesor. En este caso han medido en los dos extremos y al centro. Cada 200 en la progresiva, ¿no? Cada 200 metros, cada 200 en la, no, perdón, cada 60 metros en la progresiva midieron el control de espesor, y como pueden apreciar ahí están midiendo, ¿no?, que cumpla con eso, y solamente pueden aceptar un margen de error, pero muy mínimo, muy mínimo. Y por último, el control de humedad y densidad. Como podemos ver, cuando pasa el aguatero, viene el laboratorista y procede a sacar muestra de suelo, hace su pesado y luego pesa la arena o agua, ¿no?, en el aparato, y todos esos datos ya son mediante ese control de densidad, ¿no? Ya, páselo rápido, maestro. Ya sabemos que es el control de... Y una vez cumpla con todo eso, ya se procede a hacer el vaciado y ya acaba el trabajo. Ok. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? ¿O todo está claro? Quedó claro, Inge. Sí. ¿Le ha gustado la manera de encarar esto? ¿Le ha gustado la clase o no? Claro, está bien, ingeniero. Ya, así yo voy a aclarar las cosas para que se vaya entendiendo mejor. Ya, entonces, no se preocupen de esa fórmula que hemos visto de diseño. Ya le he dicho que vamos a hacer diseño ASTO porque es lo oficial en Bolivia. Lo otro lo vamos a dejar por tiempo, pero ustedes ya pueden, los parámetros de las variables de entrada y las variables circunstanciales son prácticamente las mismas. Sabiendo ASTO, ustedes saben cualquier método. Así que vamos a hacer por ASTO. El día lunes le va a tocar a un grupo exponer ya sobre el dimensionamiento de pavimento. Y ahí vamos a coordinar con ellos. No sé si yo le hago una acotación de un diseño o se los paso a ellos para que ellos lo expliquen. De repente yo lo voy a explicar al último de la presentación, un ejercicio completo de diseño de pavimento. Así que no se preocupen de esa fórmula que ya el lunes lo vamos a repetir. Y todo lo demás yo creo que ha quedado entendido, ¿no? Sí. Ya, está bien.
Listo, jóvenes, eso ha sido por hoy día. Gracias a los expositores. Le digo que el grupo 1 no me ha hecho llegar su informe, ¿no? Tiene que hacerme llegar su informe impreso, ¿no? Del resumen y del resumen ejecutivo. Ingeniero, yo ya le hice llegar el informe, se lo deja a su secretario, no sé si se lo llevó, o no sé si se lo dio. El tema 2 solamente me han hecho llegar allá, que lo tengo yo en este momento, pero el tema 1 no me han entregado. El ingeniero Juan Pablo. Sí, ingeniero, yo lo llevé a hoy día en la mañana y se lo dejé a su secretario, le dije que se lo diera a usted. Y me dijo, entendido, yo se lo voy a dar. Entonces, no sé si lo puedo preguntar, yo se lo mandé tipo 9 de la mañana, yo ya estaba ahí, ya se lo había dado. No lo encontré, creo. Así que sí está. Ya. Bueno, lo veamos, a ver, ya lo veamos el día lunes, pero me lo han entregado en formato editable, ¿no? En Word, ¿no? Sí, yo se lo mandé en Word, está el DVD, está impreso el informe y también está impreso las 2 hojas de resumen. Ya, está bien. El grupo 2 y 3, entonces coordinen conmigo para el día lunes, ver de que expongan y yo creo que podemos coordinar que yo le voy a ayudar a hacer la parte práctica, de hacer el ejercicio para que quede claro. Y ustedes lo exponen toda la parte teórica, ¿ya? Entonces se contacten conmigo ya internamente a mi privado para que coordinemos para el día lunes, grupo 3 y grupo 4. Lo importante es que se haya entendido las dos exposiciones, ¿sí? ¿Jóvenes? Ingeniero, entonces del tema 2, que es el pavimento, sí le hizo llegar al ingeniero Juan Pablo nuestro CD, nuestra impresión. Ya, lo voy a buscar el día lunes. No hay problema de eso. Ya yo lo busco y si no, pues le pido de nuevo, ¿no? Así que ya eso se va a ver el día lunes. ¿Se han entendido las dos exposiciones? Sí, ingeniero. Ya. ¿Todos han entendido? A ver, necesito que me digan si han entendido o no. ¿Se ha entendido todo? Sí, se entendió. Ya. De todas maneras vamos a ver un periodo de resumen de todo, ¿ya? Y el día lunes vamos a entrar al dimensionamiento, que es lo más importante en esta materia, ¿ya? Bueno, jóvenes, ha sido un placer. Nos vemos. Hasta luego, hasta el día lunes, ¿ya? Disculpe, ingeniero. Sí. Para los que van a exponer, dice usted la otra semana, ¿cómo se van a organizar lo del lunes, digamos? ¿Le pueden hacer consultas por su WhatsApp? Claro. Hágame consulta los del día lunes, por ejemplo, entre hoy día y mañana. Hágame consulta. El domingo no atiendo nada porque me dedico a mi familia, ¿no? Entonces, hágame consulta hoy día y mañana los del grupo 3 y grupo 4 para ver de qué manera van a exponer el día lunes, ¿ya? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias, jóvenes. Bendiciones. Hasta luego, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego.